Clase número 5. Operación y mantenimiento de captación, sedimentador y prefiltro. Primeramente veamos la operación y mantenimiento de la captación. Generalmente en muchas comunidades se encuentran captaciones en mal estado por falta de operación y mantenimiento. Aguas estancadas, falta de protección en la caja del vertedero, captaciones sin compuerta ni rejilla, no pudiéndose regular el ingreso del agua, inundando de esta manera la caja del vertedero. Falta de limpieza, tubería de salida sin canastilla para protegerla de la entrada de cuerpos extraños. La falta de estos elementos de control origina la entrada del agua en forma turbulenta y con altas velocidades, tanto a la captación como al sedimentador, no cumpliendo así su verdadera función. Frecuentemente se encuentran alrededor de la captación restos orgánicos humanos y de animales. Nuestra captación no se encuentra con compuertas como debe ser. No sé si puede llevar o no, porque las cosas debemos de saber que siempre y cuando con las visitas continuas que ustedes nos pueden tener, pero antes nosotros no podemos hacer ningún trabajo mientras que haya una visita y que una orientación mejor que nos puede hacer. También hay uno de los problemas comunes es que no se puede medir la cantidad de agua que se necesita para la línea de conducción que lleva hasta el sedimentador. Uno de los casos más frecuentes es porque no se tiene una estructura de control, por ejemplo un vertedero o una regla graduada. Esto origina de que pasen a veces mayores gastos por la línea de conducción, originando trastornos al sedimentador. Uno de los cuidados más importantes es la limpieza. Antes de realizarla, se debe impedir el paso de agua al sistema. Constantemente debemos cuidar que las malezas no crezcan alrededor de la captación para que sus raíces no entren obstruyendo o desviando el caudal de agua. Del mismo modo, se debe sacar plantas, piedras, barro, animales muertos o cualquier otro objeto que pueda obstruir el ingreso del agua. Se debe mantener la rejilla y compuerta de la captación en buenas condiciones. La rejilla debe estar libre de barro y de otra suciedad para permitir el fácil ingreso del agua, limpiando con una escobilla hasta eliminar totalmente la suciedad. Del mismo modo se procederá con la compuerta, teniendo cuidado de dejarlas en su posición correcta. Periódicamente se deberá engrasar los pernos y mariposas para evitar que se endurezcan y puedan romperse. Ahora veamos cómo se realiza la limpieza interna de la caja del vertedero. Con una escobilla, eliminar la suciedad del vertedero, aliviadero y canastilla de salida. En caso de no contar con la canastilla, se deberá colocar una malla de plástico. Eliminar toda suciedad y lodo a través de la tubería y canal de desagüe. Para proteger las estructuras y demás elementos de la captación, se deberá cubrir con pintura adecuada. Para los elementos metálicos se aplicará pintura anticorrosiva
para evitar que se oxiden. Realizada la limpieza y mantenimiento, se procede a operar la compuerta dejándola en la posición correcta, que permita captar el agua de acuerdo a las necesidades del sistema, procediendo luego a colocar las tapas en su lugar. Otros cuidados. Periódicamente se debe inspeccionar la captación para detectar y corregir fallas, daños y obstrucciones. Si se encuentra una grieta o rajadura, se debe resanar utilizando una mezcla de cemento, arena y agua. En caso de detectar una fuente de contaminación, se deberá informar a la institución responsable para que tome las medidas correctivas. Ahora veamos cómo realizar la operación y mantenimiento del sedimentador. Generalmente, en muchos sistemas, los sedimentadores se encuentran en mal estado. Agua con abundante maleza y materia orgánica. Ingreso al sedimentador con excesiva turbulencia. Falta de elementos que eviten la caída directa a la superficie del agua del sedimentador. Estructuras deterioradas con rajaduras o grietas. Válvulas inundadas sin protección y con fugas de agua. Haremos presente de las cosas de que del Ministerio de Salud no nos han visitado muy continuas, sino muy raras veces, y así que es por eso que las cosas pues no han marchado como debe ser. Y en cuanto a la operación y mantenimiento en los sedimentadores, origina lo siguiente. Las comunidades, como no están debidamente advertidas de cómo es el proceso de operación y mantenimiento, generan un descuido de esta estructura importante. Veamos cómo se realiza la limpieza. Periódicamente, se deberá efectuar una limpieza general, sacando sobre todo maleza y restos orgánicos para evitar la contaminación. Asimismo, se deberá cuidar la estructura externa, limpiando con agua y escobilla. El canal de desagüe deberá quedar libre para eliminar fácilmente el agua de lavado. Para verificar si el sedimentador necesita limpieza interna, es necesario comprobar el nivel de lodo de sedimentación. Para ello se utiliza una varilla de madera cuya base debe ser plana, pudiendo ser rectangular, cuadrada o circular. Esta varilla tiene una escala que indica la altura del sedimentador. La varilla se introduce con cuidado hasta chocar con la superficie del lodo en varios puntos. Se observa en la escala la diferencia de altura que indicará el espesor de lodo en el fondo del sedimentador. Esto nos dará una idea de la necesidad de limpiar el sedimentador a criterio del operador o miembros de la Junta Administradora. Este gráfico nos aclara la forma en que se realiza la operación de verificación del espesor de lodo para decidir la limpieza interior. Antes de realizar la limpieza, deberá cerrarse las válvulas de ingreso del agua al sedimentador y al prefiltro. Luego se abre la válvula de desagüe para vaciar el agua con lodo del sedimentador
dejando un poco para efectuar posteriormente la limpieza de las paredes, eliminando algas, lodo y toda suciedad impregnada. Terminada esta operación, se dejará salir el lodo para luego enjuagar con agua limpia toda la estructura hasta dejarla libre de toda suciedad. Se cierra la válvula de desagüe y se procede a llenar nuevamente el sedimentador, abriendo la válvula de ingreso lentamente, con la finalidad de evitar turbulencia hasta que alcance el nivel normal. Finalmente se protegerá la parte exterior de las estructuras con una capa de pintura. Luego se procederá a abrir la válvula al prefiltro para dar paso normal del agua al sistema. Válvulas, operación y mantenimiento. Veamos qué es una válvula, cuáles son sus partes y cómo funciona. La válvula es un elemento que sirve para interrumpir el flujo de agua en una tubería o dejarla pasar, aislando parte del sistema y permitiendo así realizar la limpieza, mantenimiento, reparaciones y otros. Para estos sistemas se usa generalmente la válvula de compuerta, que consta de las siguientes partes: el cuerpo, la compuerta, el cabezal, el vástago, la manija, la tuerca del cabezal o prensa estopa y las empaquetaduras. Para dejar pasar el flujo, se gira la manija en el sentido contrario a las agujas del reloj, permitiendo que la compuerta suba. Y para interrumpir el flujo, girar la manija en el sentido de las agujas del reloj, permitiendo que la compuerta baje. Estas válvulas son instaladas y protegidas con una caja de concreto. Frecuentemente, las válvulas se encuentran en mal estado. Para evitar este problema, las válvulas deben mantenerse libres de tierra, lubricándolas y protegiéndolas con pintura anticorrosiva para evitar que se oxiden. Si se encuentran válvulas con fuga de agua, se deberá evaluar para ver si necesita una reparación o cambio. Operación y mantenimiento del prefiltro. Muchos prefiltros se encuentran en mal estado, sobre todo con aguas estancadas y contaminadas, sistemas de compuertas incompletos. Ahora veamos cómo se realiza la limpieza del prefiltro. Periódicamente se debe realizar la limpieza del prefiltro, eliminando el lodo acumulado en la grava. Para ello se abrirá totalmente la compuerta a fin de permitir que la presión ayude a eliminar el agua con todo el lodo contenido en la grava. Terminada esta operación,
se procede nuevamente a cerrar la compuerta herméticamente, volviendo a llenar el prefiltro. Es recomendable efectuar el lavado o cambio total de la grava del prefiltro cada cierto tiempo, que será determinado por el Ministerio de Salud. Asimismo, se debe cuidar de las partes externas de las estructuras. Ahora, realicemos nuestra práctica.